Antes de que la papa hiciera su debut en Europa y se apoderara de los menús, los europeos tenían sus propios superalimentos que, aunque olvidados por el paso del tiempo, jugaban un papel crucial en su supervivencia. Estos alimentos resistían los inviernos más crudos, crecían en suelos inhóspitos y mantenían a los habitantes de la Edad Media fuertes y bien alimentados. ¿Quiénes eran estos héroes ocultos de la historia? Prepárate para conocer a un personaje clave en esta historia olvidada. La chiribía. La chiribía, reina de las mesas medievales. Antes de que las papas cruzaran el Atlántico en el siglo XVI, las chiribías eran las verdaderas estrellas de la gastronomía medieval. Estas raíces, con una apariencia que recuerda a una zanahoria pálida, eran un ingrediente omnipresente en las cocinas medievales, tan comunes que no había una mesa sin ellas. Si pudiéramos compararlas con algo hoy en día, las chiribías serían el equivalente medieval de nuestras papas fritas. Claro, nadie en la taberna medieval pedía una chiribía con eso, pero su presencia era igualmente imprescindible. Los campesinos medievales cultivaban chiribías en grandes cantidades, y con razón. Mientras que muchas verduras modernas requieren condiciones específicas para prosperar, las chiribías se adaptaban perfectamente al clima europeo, sobreviviendo a inviernos helados y creciendo en suelos pobres. Incluso, mejoraban su sabor tras una helada. Si alguna vez has olvidado una comida en la nevera, sabes lo que es que algo empeore con el tiempo, pero las chiribías eran un claro ejemplo de cómo la naturaleza puede sorprendernos. Una joya nutricional para sobrevivir el invierno. Durante los duros inviernos medievales, cuando los suministros frescos escaseaban, las chiribías eran una fuente esencial de nutrientes. Con unas 100 calorías por cada chiribía mediana, estas raíces estaban cargadas de fibra, vitamina C y potasio, lo cual las convertía en una fuente vital de energía, cuando los campesinos solo podían depender del pan como alimento principal. En los inviernos más crudos, las chiribías llegaban a representar hasta 1/3 de la dieta diaria de un campesino. En resumen, estas humildes raíces ayudaban a mantener en pie a toda una sociedad. La versatilidad y dulzura natural de la chiribía. Pero la chiribía no era solo un alimento esencial, sino también versátil. Los cocineros medievales las preparaban de múltiples formas, machacadas como hoy en día hacemos con las papas, asadas junto a carnes o como base para guisos que aportaban espesor y sabor. Además, su dulzura natural las hacía perfectas para postres medievales, una sorpresa deliciosa en una época donde el azúcar era un lujo. Imagina a un chef medieval viajando al futuro y viendo los estantes de un supermercado llenos de azúcar barato. Probablemente se desmayaría, porque en su época las chiribías eran la forma de disfrutar de un toque dulce sin recurrir a productos refinados, un cultivo resistente y rendidor. Lo realmente impresionante de las chiribías era su capacidad para crecer en suelos muy pobres, algo crucial en una época sin los avances agrícolas que conocemos hoy. Mientras otras cosechas morían debido a campos agotados de nutrientes, las chiribías se hundían profundamente en la tierra para encontrar lo que necesitaban. Eran verdaderas sobrevivientes de la agricultura medieval, floreciendo en terrenos que hubieran dejado a otras verduras en la ruina. Las chiribías. Un bien tan valioso que se cobraba en impuestos. No es de extrañar que las chiribías fueran tan importantes en la Edad Media que incluso aparecían en los registros de impuestos. Muchos campesinos pagaban parte de su cosecha de chiribías como tributo al señor feudal o a la iglesia. Si el gobierno quería tu cosecha de chiribías,
Eso solo podía significar una cosa: esas raíces eran un alimento crucial. Los monasterios, por ejemplo, mantenían grandes campos de chiribías para alimentar a los pobres durante los largos inviernos. Los monjes, los primeros en dirigir bancos de alimentos medievales, no distribuían latas ni empaques modernos, sino sacos de chiribías con un toque religioso que enseñaba, entre otras cosas, cómo evitar el pecado. La despensa del invierno. Una de las grandes ventajas de las chiribías era su capacidad para almacenarse durante largos periodos. Podían dejarse enterradas en la tierra durante todo el invierno, listas para ser recogidas cuando más se necesitaban. Si no, podían guardarse en lugares frescos y secos, lo cual era vital en una época donde los refrigeradores eran un sueño lejano. Para una familia medieval, tener una reserva de chiribías podía marcar la diferencia entre sobrevivir o pasar hambre en los meses más fríos del año. ¿Y luego qué pasó con la chiribía? Con la llegada de las papas en el siglo XVI, las chiribías fueron gradualmente desplazadas. Las papas ofrecían mayores rendimientos y eran más fáciles de almacenar. En pocas generaciones, la chiribía pasó de ser un alimento esencial a una verdura olvidada. Fue literalmente dejada en visto por los agricultores europeos, quienes optaron por las nuevas posibilidades que traían las papas. Las chiribías fueron reemplazadas, pero no olvidadas. Sobrevivieron en los recuerdos de una Europa medieval que ya no existía. La chiribía fue durante siglos la heroína de los inviernos más brutales. Los campesinos medievales, siempre ocupados con la lucha por la supervivencia, no tenían tiempo para complicaciones culinarias. Necesitaban alimentos simples, eficaces y nutritivos, y la chiribía, sin dramas, cumplía perfectamente su papel. El trigo emmer, el que sostuvo civilizaciones. Si la chiribía fue la reina de los inviernos medievales, el trigo emmer fue el pan que sostuvo civilizaciones enteras durante milenios. Este trigo, uno de los primeros cultivos domesticados por el ser humano hace unos 10.000 años, fue fundamental en la Edad Media, donde alimentó a millones de personas, especialmente en épocas cuando la agricultura aún era primitiva. Lo que hacía único al trigo emmer era su resistencia. Prosperaba en suelos pobres y pedregosos, donde el trigo común habría fracasado. A pesar de las primitivas herramientas agrícolas y la falta de fertilizantes modernos, el emmer producía cosechas fiables año tras año. Nutrición para sobrevivir y trabajar. El emmer también se destacaba por su alto contenido nutricional. Contenía un 30% más de proteínas que el trigo común y altos niveles de minerales esenciales como zinc, hierro y magnesio. El pan medieval hecho con emmer era denso, oscuro y en muchos casos tan pesado que si te caía sobre el pie podría haber requerido atención médica inmediata. El pan de emmer, la base de la dieta medieval. El pan de emmer era la base de la dieta medieval, representando hasta el 70% de las calorías diarias de una persona promedio. Pero lo que realmente hacía especial al pan de emmer era su importancia en la cultura medieval. La escasez de este pan era un motivo para disturbios y revueltas. Un hambre de pan podía desencadenar caos, mucho más de lo que imaginas hoy. La caída del emmer. A medida que avanzaba la Edad Media, el trigo común fue ganando terreno. El emmer, aunque resistente y nutritivo, tenía una cáscara más dura que se adhería al grano, lo que dificultaba su procesamiento. Con el tiempo, el trigo común reemplazó al emmer,
a pesar de las grandes ventajas nutricionales que ofrecía. Las habas, la legumbre que sostenía reinos. Pero el pan no era lo único que alimentaba la vida medieval. Las habas, esas humildes legumbres, fueron una fuente esencial de proteína en Europa medieval. Estas legumbres alimentaban tanto a los campesinos como a los obreros que construyeron castillos y catedrales, y desempeñaban un papel tan fundamental que su consumo se extendió desde las chozas más humildes hasta las mesas reales. Las habas, sencillas y modestas, fueron el gran igualador social de la Edad Media. No importaba tu estatus, todos, desde reyes hasta campesinos, dependían de estas legumbres para alimentarse. Las habas, el superalimento medieval. Las habas, aunque hoy las veamos como un ingrediente común, fueron un verdadero pilar de la agricultura medieval. En esa época, su eficiencia como fuente de proteína las convirtió en un cultivo indispensable. Un solo acre de habas podía producir hasta 680 kilos de frijoles secos, lo que se traduce en unas 220 kilos de proteína pura, suficiente para cubrir las necesidades anuales de proteína de unas 20 personas. Para poner esto en perspectiva, criar suficientes reses para obtener la misma cantidad de proteína requeriría más de 15 hectáreas de pasto. Pero lo mejor de todo es que las habas no solo eran nutritivas, sino que también ayudaban a mejorar el suelo. Las plantas de habas tienen una relación especial con ciertas bacterias que viven en nódulos de sus raíces. Estas bacterias capturan nitrógeno del aire y lo transforman en una forma que las plantas pueden utilizar. Es como si las habas fueran fábricas naturales de fertilizantes, mejorando el terreno en lugar de agotarlo. Los campesinos medievales no entendían esta ciencia, pero sí sabían que los cultivos que venían después de las habas crecían mejor. Por eso, muchos manuales agrícolas de la época recomendaban alternar granos y legumbres para mantener el suelo saludable. Cultivo obligatorio. Una herramienta de bienestar. El valor de las habas era tan crucial para la seguridad alimentaria de la época que incluso llegaron a estar reguladas por la ley. En algunas regiones de Inglaterra, los códigos legales exigían que cada hogar tuviera una parte de su jardín dedicada al cultivo de habas. Además, en los registros monásticos franceses se documentaba cómo las semillas de habas se distribuían a los campesinos pobres como una forma de caridad en tiempos de escasez. Si bien esto podría sonar como un castigo medieval, en realidad era más bien una especie de seguro de salud obligatorio patrocinado por el gobierno de la época. El perfil nutricional de las habas y su importancia en la dieta medieval. Desde el punto de vista nutricional, las habas eran prácticamente el alimento perfecto para la dieta medieval. Secas, contienen un 26% de proteína por peso y son una excelente fuente de fibra, vitaminas del grupo B y minerales como hierro, manganeso y cobre. Una taza de habas cocidas puede cubrir casi la mitad de las necesidades diarias de proteína de un adulto promedio. Para aquellos que no podían permitirse carne con regularidad, las habas eran una bendición que garantizaba la supervivencia y la salud. En la cocina medieval, las habas eran extremadamente versátiles. Cuando eran jóvenes y tiernas, se comían enteras y frescas, pero lo más común era dejarlas en remojo durante la noche y luego hervirlas. A menudo se añadían a sopas, guisos o gachas. En las casas más acomodadas, se solían sazonar con especias importadas y caras, mientras que las familias campesinas se conformaban con hierbas locales. Algunos incluso las trituraban y las transformaban en tortitas que se freían en manteca o aceite.
una especie de hamburguesa medieval vegetariana, las habas en la religión medieval, ayuno o flatulencias. Durante la Cuaresma, cuando la Iglesia prohibía el consumo de carne durante 40 días, las habas se convertían en el alimento esencial. Los monjes medievales, en su búsqueda de la espiritualidad, vivían a base de habas y oración. Quién sabe si esos ayunos les ayudaban a alcanzar visiones divinas o si simplemente las habas les daban más flatulencias de las que podían manejar. Lo que está claro es que el consumo de habas se disparaba en estas épocas de ayuno, demostrando su papel crucial en la dieta medieval. El lado oscuro, el favismo. Sin embargo, no todo era perfecto con las habas. Algunas personas, especialmente aquellas de ascendencia mediterránea, sufrían una condición genética conocida como deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que podía causar una reacción peligrosa conocida como favismo al consumir habas. Aunque esta condición ya se conocía en la Edad Media, no se comprendía en términos científicos, por lo que los médicos medievales solo sabían que algunas personas se enfermaban tras comer habas, sin entender el motivo. El declive de las habas. Con el tiempo, a medida que la producción de carne se hizo más eficiente y el cultivo de otras plantas más rentable, las habas fueron perdiendo protagonismo. A pesar de esto, su legado sigue presente hoy en día en muchas partes del mundo, especialmente en Europa, el norte de África y el Medio Oriente. En algunas zonas de Italia y España, las habas secas aún se muelen para hacer harina, manteniendo una tradición que se remonta a más de 1000 años. Las habas, sin duda, fueron el alimento que ayudó a construir los músculos medievales, permitiendo a los obreros levantar enormes estructuras de piedra que aún perduran. El alforfón, el fast food medieval. Si bien las habas proporcionaban la proteína esencial, no eran suficientes para cubrir todas las necesidades de la dieta medieval. Ahí entraba el alforfón, también conocido como trigo sarraceno. Este superalimento medieval era la respuesta a las demandas de un cultivo rápido que pudiera ocupar los huecos en el calendario agrícola. Aunque su nombre sugiere que está relacionado con el trigo, el alforfón es en realidad una semilla emparentada con el ruibarbo, lo que convierte al nombre en un completo engaño, aunque se quedó para siempre. Velocidad y resistencia, la magia del alforfón. El alforfón era un cultivo impresionante debido a su increíble velocidad de crecimiento. Mientras que el trigo tardaba meses en madurar, el alforfón se cosechaba en solo 10 a 12 semanas. Los agricultores lo sembraban como un plan de respaldo, y si la cosecha principal fallaba, el alforfón se convertía en una salvación para evitar la hambruna. Era el equivalente medieval a pedir pizza cuando se quema la cena. Siempre estaba ahí cuando más se necesitaba. Este cultivo era capaz de prosperar en suelos pobres y ácidos donde otros cultivos no sobrevivirían. En terrenos pedregosos, arenosos o con exceso de arcilla, el alforfón no solo sobrevivía, sino que crecía felizmente. Era la planta "no me importa el terreno, yo crezco igual" de la Edad Media. Cocina medieval y cerveza de alforfón. El alforfón no solo era útil en los campos, sino también en la cocina medieval. Se usaba para hacer gachas, panqueques, panes rústicos e incluso cerveza. La cerveza de alforfón, aunque más oscura y barata que la de cebada, proporcionaba calorías y nutrientes esenciales. Probablemente no tenía el sabor más refinado, pero después de un día de trabajo en los campos, nadie se quejaba de su pan líquido. Valor nutricional y beneficios agrícolas del alforfón.
El alforfón era un superalimento con un perfil nutricional impresionante. Contenía los 8 aminoácidos esenciales, lo que lo convertía en una fuente completa de proteína. Además, superaba a la avena moderna en contenido proteico, a muchas frutas en antioxidantes y al pan blanco en fibra. Si el alforfón medieval tuviera redes sociales, probablemente sería un influencer nutricional, subiendo fotos del gimnasio y vendiendo planes de dieta. Además de su valor nutricional, el alforfón también beneficiaba al suelo. Su rápido crecimiento suprimía las malas hierbas y prevenía la erosión. Las raíces del alforfón liberaban compuestos que hacían que el fósforo estuviera más disponible para futuros cultivos. Los agricultores medievales, aunque no entendían la química detrás de todo esto, sabían que los campos donde se cultivaba alforfón producían mejores cosechas al año siguiente. Era como tener un fertilizante natural que alimentaba a la aldea entera. ¿Por qué desapareció el alforfón? Con la industrialización de la agricultura, el alforfón fue relegado a un segundo plano. Los cultivos que produjeron más calorías por acre y tenían mayor capacidad de almacenamiento, como el trigo, el maíz y el arroz, fueron más valorados. El alforfón, por su peculiar naturaleza, fue descartado en favor de cultivos más predecibles. Hoy, el alforfón se vende como un superalimento a precios elevados, algo que sorprendería a los campesinos medievales, quienes lo consideraban un alimento humilde y de emergencia. ¿Quién iba a pensar que el plan B de hace siglos se convertiría en un lujo del siglo XXI? El invierno medieval. Resistencia y supervivencia. Durante los fríos inviernos medievales, cuando los alimentos frescos eran escasos, las comunidades dependían de reservas como el alforfón. Aunque los meses más duros traían escasez, los campesinos medievales siempre encontraban formas de complementar su dieta con verduras resistentes que soportaban la escarcha. El alforfón, sin duda, fue un aliado clave en la supervivencia durante los inviernos medievales. Good King Henry, el rey verde que superó los inviernos medievales. En la Edad Media, cuando los inviernos eran brutales y la supervivencia estaba al borde de lo imposible, una planta resistente surgía como la heroína anónima de las aldeas. El Good King Henry, conocido en su lengua original como Guter Heinrich. Su nombre, que probablemente proviene de una deformación del alemán, hace referencia a un espíritu del hogar que ayudaba con las labores domésticas. Algo muy adecuado para una planta que siempre estaba ahí cuando más se la necesitaba. Con hojas verdes y triangulares, de un tono similar al de la espinaca, el Good King Henry podía soportar las heladas que destruirían otras plantas, resistiendo las condiciones más duras como si fuera una especie de vecino que, sin importar el clima, sigue vistiendo pantalones cortos todo el año. La planta más resistente y nutritiva del invierno. Lo que hacía al Good King Henry verdaderamente especial era su versatilidad. Durante la primavera, sus brotes jóvenes se cosechaban como espárragos, una delicia en tiempos difíciles. Las hojas tiernas se usaban para sopas, guisos y como rellenos en una gran variedad de platos medievales. Incluso sus semillas eran aprovechadas. Se molían y se mezclaban con harina para hacer pan en momentos de escasez. Así, el Good King Henry no solo era útil para alimentar a las familias medievales, sino que también era un salvavidas nutricional, especialmente cuando la falta de vitamina C amenazaba con enfermedades como el escorbuto durante los largos inviernos. A nivel nutricional, esta planta era una verdadera joya, rica en vitamina A, vitamina C
hierro, calcio y potasio, minerales esenciales que faltaban en las dietas de los campesinos que, durante el invierno, se alimentaban principalmente de pan y carne curada. Una planta salvaje que no necesitaba ser cultivada. A diferencia de las hileras perfectamente organizadas de vegetales modernos, los medievales no cultivaban el Good King Henry de manera convencional. No. Esta planta se animaba a crecer en parches semisalvajes cerca de las casas. Los agricultores simplemente esparcían las semillas en lugares estratégicos, asegurándose de que la planta tuviera suficiente espacio para prosperar sin necesidad de grandes cuidados. Era una especie de meal prep medieval. Plantabas una vez y te olvidabas hasta la hora de comer. Y lo mejor de todo, el Good King Henry no necesitaba volver a sembrarse año tras año. Una vez que la planta se establecía, volvía de nuevo en cada temporada. A veces, un parche de Good King Henry podía durar décadas, alimentando a varias generaciones de una misma familia. Incluso cuando las cosechas tradicionales fallaban debido a malas cosechas o conflictos políticos, el Good King Henry era tan confiable como la llegada de la primavera, el olvido de una planta resistente. A pesar de su valor innegable durante la Edad Media, el Good King Henry cayó en el olvido a medida que avanzaba el siglo XIX. La agricultura comercial cambió el panorama. Las plantas comenzaron a ser valoradas por su rendimiento, capacidad de almacenamiento y uniformidad, características que esta planta salvaje no poseía. Y, claro, con el tiempo, fue superada por otras verduras con mejor marketing y más atractivas en el mercado. Hoy, es probable que muchos consumidores modernos, al ver una planta de Good King Henry, la pasen por alto y se dirijan rápidamente a la sección de espinacas orgánicas en su supermercado, sin darse cuenta de que están ignorando un vegetal que fue esencial para la supervivencia de sus ancestros. Cebada, el grano que sostenía la vida medieval. Aunque el Good King Henry ayudaba en los duros inviernos, la cebada era el verdadero pilar de la vida medieval. Si tuviéramos que elegir un solo alimento que definiera la vida medieval, la cebada sería la estrella indiscutida. No solo era comida básica, sino también la bebida que acompañaba la rutina diaria de millones de personas en Europa. La cebada crecía bien en suelos pobres y en condiciones difíciles, lo que la hacía perfecta para los agricultores medievales que no siempre contaban con las mejores tierras. Su versatilidad la hacía indispensable, molida para pan, hervida para papillas o convertida en cerveza. Y no estamos hablando de una bebida para fiestas. La cerveza era en realidad una necesidad para la salud pública. Dado que el agua a menudo estaba contaminada, el proceso de elaboración de la cerveza eliminaba las bacterias dañinas, haciendo que fuera segura para beber. De hecho, el consumo de cerveza en la Edad Media no era solo una tradición, sino un acto de supervivencia. Beber cerveza para sobrevivir. La cerveza no solo se consumía para aliviar la sed, sino para evitar enfermedades transmitidas por el agua. En promedio, un adulto medieval consumía entre 1 y 5 litros de cerveza al día. Esta bebida no solo hidrataba, sino que también proporcionaba calorías, nutrientes e incluso energía para los cuerpos que trabajaban duro en el campo o en las construcciones de grandes obras. De hecho, hasta un 30% de la cosecha de cebada se destinaba a la fabricación de cerveza en algunas regiones, especialmente en Inglaterra. Los soldados medievales que recorrían el campo de batalla también dependían de la cebada. Alimentos secos como los hardtack
hechos de harina de cebada, eran parte esencial de las raciones de guerra, ya que eran fáciles de transportar y duraban mucho tiempo sin echarse a perder. La cebada y la estructura social medieval. Curiosamente, la cebada también jugaba un papel crucial en la estructura social medieval. Muchos campesinos pagaban su renta en cebada, y la cosecha de este grano representaba no solo el sustento de las familias, sino también la estabilidad de las relaciones feudales. Una mala cosecha podía significar hambre para toda una comunidad. De manera interesante, la elaboración de cerveza también ofrecía a las mujeres una oportunidad económica. Durante siglos, la tarea de producir y vender cerveza era responsabilidad de las alewives, o cerveceras, quienes preparaban esta bebida en sus hogares y la vendían. Las cerveceras medievales eran las precursoras de las actuales microcervecerías. ¿Quién iba a pensar que los camisas de franela y las barbas de los cerveceros artesanales de hoy tenían a sus antecesoras medievales? El futuro de la agricultura está en el pasado. Hoy, mientras enfrentamos desafíos globales como el cambio climático, los suelos agotados y la escasez de recursos, muchos expertos están mirando hacia el pasado en busca de soluciones. Cultivos como el Good King Henry y la cebada no son solo curiosidades históricas, son modelos de resiliencia y adaptabilidad que podrían ayudarnos a enfrentar las dificultades del futuro. Estos cultivos medievales, adaptados para prosperar en condiciones difíciles, podrían ser la respuesta a los desafíos agrícolas modernos. Granos como el emmer, el alforfón y las habas ofrecen ventajas notables en términos de resistencia y nutrición, y su resurgimiento podría tener un impacto positivo en nuestra seguridad alimentaria. De hecho, muchos de estos cultivos considerados superalimentos en la Edad Media han vuelto a ser populares en los círculos de agricultores sostenibles y chefs modernos. El renacimiento de lo medieval. Lo que antes fue alimento para los pobres, ahora se vende como gourmet. Los chefs están redescubriendo el emmer bajo el nombre de farro en los menús de restaurantes, y las cervecerías artesanales están utilizando granos históricos para producir nuevas cervezas. Los campesinos medievales probablemente se reirían de la ironía de que, ahora, lo que los mantuvo con vida durante siglos se haya convertido en lujo. Pero tal vez sea el momento perfecto para aprender de su sabiduría práctica, que nos enseña cómo sobrevivir sin los recursos de hoy. En el resurgimiento de estos cultivos resistentes, el pasado tiene mucho que ofrecernos, no solo como una lección de supervivencia, sino también como una solución moderna que podría transformar nuestra forma de cultivar, comer y vivir. Si te ha gustado este video y eres un apasionado de la época medieval, seguro este te encantará. No olvides darle like y suscribirte para no perderte ningún video.